Discípulos a la escucha del Maestro. Cuenta Fedor Dostoyevski en su novela Los hermanos Karamazov que el viejo y el sabio monje Zosima le aconsejaba a su joven amigo Alishoa que leyese las Santas Escrituras a la gente sencilla, simplemente como ellas son, y le agregaba: tú verás cómo el corazón simple comprende la palabra de Dios. Jesús se emocionaba porque el reino de Dios estaba siendo comprendido por los pequeños. En ellos Jesús veía a sus oyentes ideales, aquellos que tenían capacidad de vivir con Él, una comunicación más profunda, una relación más estrecha. Por eso los consideraba sus hermanos, sus hermanas y su madre. Ellos conocen el tono de su voz y por eso lo puedo seguir. Ese es el registro interior del discípulo de Jesús. El auténtico discípulo es el que vive a la escucha con un corazón totalmente despojado y clavado en Dios. Una vez que escrutamos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con ese desafío. Y no queremos leer sin comprender. No queremos quedarnos sin conocer el don de Dios que la palabra inspirada nos ofrece. Por eso buscamos y preguntamos. Sucede como en el eunuco de la reina de Cadance, quien en medio del desierto va sentando en su carro leyendo la Biblia. Felipe se acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le contesta: ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? La lectura orante o la lectio divina pretende ser una manera de realizar de forma total de aproximarnos a la Biblia, para ir hasta lo más profundo. Aprovechemos los métodos que nos ayudan a entender la Biblia en todos sus aspectos. Llámense histórico, críticos, o literarios, o sociólogos, o psicológicos. La lista es larga. Todos ellos son muy útiles y lo valoramos por sentirnos que todavía falta algo. La Pontificia Comisión Bíblica de 1993 buscó los términos precisos para definir lo que es la lectio divina. Es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios, que se desarrolla bajo la moción del Espíritu, en meditación, oración y contemplación. Y allí dio la clave: es el Espíritu Santo quien hace de guía en la lectura. Jesús había prometido: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La audición de la voz de Jesús después de su muerte y su resurrección se realiza de esta manera porque Él desea que comprendamos la Biblia, y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Él quiere que la instituyamos profundamente a partir de su persona, porque su misterio pascual, la revelación, ha llegado ya a su plenitud. La lectio divina o la lectura orante de la Biblia en nuestra contribución a la oferta que nos quiere hacer Jesús. Él nos da su espíritu, nosotros ofrecemos un oído y un corazón atentos a su palabra. La lectio divina es básicamente eso,
el ejercicio de un corazón dispuesto para el encuentro con Dios a través de su santa palabra. Es un ejercicio de lectura, pero es también una oración. Sus frutos no vienen tanto por la acumulación del saber acerca de la Biblia, como para la vida espiritual del que conoce el saber de la Biblia, porque conoce a su autor. ¿No es esta una expresión de la creatividad actual en materias de oración? Quizás estemos, como en tiempos del rey Josías, descubriendo de nuevo el rollo del Torá. El método viene desde la misma Biblia, desde la práctica de los rabinos y particularmente desde los padres de la Iglesia y algunos autores espirituales del primer milenio de la era cristiana. Aunque relegado, este método de oración nunca se perdió en la historia de la Iglesia, ya que los monjes lo conservaron y lo trajeron hasta nosotros. El Concilio Vaticano II lo recomendó vívicamente y desde entonces los documentos de la Iglesia no han dejado de recordarlo. El asunto ahora es cómo aprenderlo, cómo iniciamos pedagógicamente en él. Es lo que vamos a proponer enseguida a través de sus siguientes pasos. 1. Trataremos de captar la dinámica propia de la lectio, que ante todo es una dinámica espiritual. 2. Descubriremos su desarrollo ofreciendo algunas indicaciones prácticas. 3. Daremos algunas pistas para el servicio de la palabra, especialmente en la parroquia, a partir de la lectio divina. La lectio es también como aquel que toma una naranja, pacientemente le quita la corteza y expone la pulpa. Con los ojos la saborea y luego la va degustando, torreja por torreja, saboreando su jugo. Guigo dice, la letra está en la cáscara, la meditación en la sustancia, la oración es la expresión del deseo y la contemplación en la posesión de la dulzura obtenida. Todavía podríamos decir que la actividad del lector orante se encuentra en estos dos momentos. Uno activo, que es la fatiga de la lectura, meditación, y otro pasivo, que es el de la oración, contemplación. La continuidad entre estos dos momentos es análogo al proceso de alimentación y digestión. La comparación es válida para el pueblo de la Biblia. No era extraño oír decir que la Biblia había que comérsela. Guigo lo contaba así. La lectura llevaba la nutrición sustancial a la boca, la meditación masticada y triturada este alimento, la oración obtenida, el gusto, la contemplación en la dulzura misma que alegra y restaura. La lectio es el proceso por medio del cual la escritura pasa de la letra al espíritu que da vida. Por parábola del mendigo. No parece en la Biblia tal parábola, aunque podría estar sugerida en la enseñanza de Jesús en Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Parece que Jesús estuviera descubriendo
La actividad de un mendigo que llega a la puerta de nuestra casa, toca, insiste, y si ve que nadie sale, va y llama por la ventana, e insiste nuevamente. Y si nos negamos a abrir, entonces va a la casa del vecino y sigue así su peregrinación, de puerta en puerta, hasta que algunos le abren y le dan un pedazo de pan. Esta es su actividad cotidiana. Así también es el orante de la Lectio Divina. Es un buscador que se identifica con el pobre mendigo que busca el pan de cada día. Ese tal tiene que esforzarse y luchar por conseguirlo. Vive por la insistencia y no claudica fácilmente. A la lectio se llega con humildad, desprovisto de todo, hambriento y sediento de la palabra. Cómo anhela la sierra las corrientes de agua. Impulsado por la sed, se recorre el camino de la búsqueda. Guigo, quien veía este proceso en la parábola del mendigo, la lectura busca la dulzura de la vida. Bienaventurada, la meditación la encuentra, la oración la pide, la contemplación la gusta. Esta intuición que traduce en métodos de enseñanza de Jesús tiene una sencilla formulación didáctica que nos ofrece San Juan de la Cruz. Buscad leyendo y hallaréis, meditando, hallad orando y abrirás contemplando. La palabra se hace palabra. La palabra de Dios es palabra que dice y hace decir, cuando permanece operante en nosotros, nos hace pronunciar nuestras palabras auténticas, la que mejor expresa la verdad de nosotros mismos. Es como si la palabra que habita en medio de nosotros y específicamente en nosotros mismos creciera de tal manera que al final emergiera fuerte en la oración, en la predicación, en la consolación, en los hechos. Esta es también la dinámica de la Lectio Divina. Un Guigo de nuestro tiempo, Fray Carlos Mester, recuerda que hay 3 preguntas sencillas y claves que orientan el proceso de la palabra que inicialmente se oía, luego apropiada y finalmente se expresa nuevamente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me hace decir el texto? La palabra de Dios con mis palabras propias. 1. La Lectio Divina como instrumento de búsqueda integra dos tipos de conocimiento, el que se desarrolla por la vía racional y el que se desarrolla por la vida emocional. La razón y el corazón se integran en la búsqueda de equilibrio entre lo que corresponde propiamente al ejercicio de la lectura como al ejercicio espiritual. Allí se valora, se respeta y aprovecha todo lo que procede del estudio académico de las Sagradas Escrituras, pero también todo lo que corresponde a las características propias de la vida espiritual, ya que por la misma fe se captan más profundamente las realidades de la fe. 2. La Lectio Divina tiene una estructura interna clara, lógica, sólida. Una vez impulsado el proceso, este puede desarrollarse por sí mismo porque corresponde a una lógica intrínseca del camino oracional. Muchas veces la habremos practicado sin saberlo. 3.
El proceso es claro sin que sea rígido o mecánico. Si así lo fuera, estaría bloqueado a la acción del espíritu. Por eso, no se puede decir con propiedad que la lectura, meditación, oración, contemplación son los pasos del método. Estos son más bien dimensiones, movimientos, grandes etapas de un camino que se recorre. La lectio divina ofrece tal elasticidad que la descubrimos desde el punto de vista pedagógico como una mina de sugerencias. Se puede recrear y adaptar para personas o para grupos teniendo en cuenta su edad y situación. Esta dinámica permite crear muchas dinámicas o propuestas didácticas. Es decir, la dinámica de la lectio permite ser abordada desde muchas formas creativas. 4. Pero no todos los movimientos de la lectio divina permiten crear dinámicas. Una primera dificultad es que no siempre es fácil reconocer el paso de un movimiento al otro. La segunda dificultad constituye la naturaleza misma de tales movimientos. Cuando se entra al movimiento de la oración y de la contemplación, estas vienen de un impulso propio que corresponde a la originalidad de la acción de la palabra, que no sería prudente ni conveniente tratar de orientar externamente. Y 5. El éxito de la lectio divina está fuertemente ligado a la calidad de la vida espiritual. Recordemos, además, que la lectio presupone la fe en la acción de espíritu que conduce el proceso. Habrá que cuidar atentamente este aspecto, especialmente en su preparación. Como discípulos, queremos ponernos a los pies de Jesús para aprender ese oír, que se hace posible captar en profundidad su palabra y ponerla en práctica. Él dice: mirad, pues, cómo oís. Lucas 8:18.